2 Corintios 3:1. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Vamos a explicar tantito a qué llegó y por qué llegó esto que acabamos de leer. Pablo, que es quien escribe la carta a los Corintios, la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto, Pablo recibía mucho ataque, tenía mucha oposición. Pablo tenía oposición de los gentiles, de los romanos, de los griegos, de los judíos, de los cristianos judaizantes y de cristianos gentiles. O sea, hablando de alguien que le llovía, a Pablo le llovía y le granizaba por todos lados. A través de su ministerio, Pablo siempre tuvo que estar, pues, con las dificultades de la oposición. La oposición más grande que tuvo Pablo fue porque él mismo no se sujetaba ni pedía a los demás que se sujetaran al judaísmo, sino que él predicaba un evangelio de libertad. Un evangelio donde la salvación depende solo y únicamente de la fe en Cristo Jesús, del confiar, del depender en Jesucristo, del aceptarlo como el único Dios verdadero. Y esa frase que le acabo de decir tiene mucho significado, porque no es nomás decir aceptar a Jesucristo como Dios, pero debido a algunas sectas que andan tocando puerta, que le dicen, no, nosotros sí creemos que Jesús es Dios, es importante que usted les diga, ¿tú crees que Jesús es el único Dios verdadero? Porque esas sectas lo quieren engañar a usted diciéndole que sí creen en Jesucristo como Dios, pero también hay muchos otros dioses. Y si les va bien a ellos, eventualmente cada uno de ellos se va a convertir en un Dios. Entonces tenga cuidado porque se llaman cristianos ellos, pero no lo son. Y Pablo predicaba, Jesucristo es el Salvador y lo tienes que aceptar, pero tal y como es, tal y por lo que hizo, con toda su deidad y con toda su humanidad. Entonces la iglesia ahora que estaba en la ciudad de Corinto, los llamados corintios, fue una iglesia, brother, que también estuvo bombardeada por todo tipo de ideologías y doctrinas, ya que era una ciudad muy próspera, una ciudad que estaba en un punto específico para el tratado y una ciudad pues que le interesaba a muchos grupos religiosos tener el control. Siempre fue bombardeada y atacada por diferentes tipos de cosas. Y dentro de la misma iglesia habían personas que se llamaban cristianos, pero debido a su vida, a sus actos, no eran cristianos. Pero a esta iglesia tenían muy buenas finanzas. A esta iglesia llegaban mucho aquellas personas que contradecían a Pablo. Y llegaban y llegaban y llegaban intentando convencer a los brothers que Pablo no era digno de ponerlo en un pedestal. Mejor pónganme a mí, pónganos a nosotros. Y por lo general estas personas eran personas que usaban mucho el Antiguo Testamento, eran personas judaizantes, por lo general. Ahora, comenzando aquí en el primer versículo de Corintios 2:3, dice, ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos?
¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación, como hacen algunos? Bueno, a lo que hemos llegado a la conclusión es que la oposición de Pablo le estaba exigiendo a Pablo o estaba criticando a Pablo porque Pablo no traía cartas de recomendación, como era costumbre que los maestros trajeran cuando se cambiaban de una ciudad a otra. Llevaban cartas de recomendación no solamente de las escuelas, no solamente de otros maestros, pero también de sus mismos alumnos. Llevaban cartas de recomendación cuando se cambiaban los rabinos de un lado a otro. Entonces llega el momento donde parece que a Pablo le están criticando porque él no trae cartas. Las cartas que él alguna vez trajo fue para poder arrestar a los cristianos. Entonces como que no estaba muy a favor ya Pablo de traer cartas, ¿verdad? Y entonces le están atacando y le dicen, le dirían más o menos así: demuéstrame que eres un buen maestro. Demuéstrame tú que verdaderamente eres bueno para enseñar. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque la lógica de ellos está, ¿dónde están tus cartas de recomendación que demuestran que eres buen maestro? Esa es la lógica de ellos. Si Pablo es buen maestro, debe traer cartas. Ahora, lo podemos hacer de otra manera para entenderlo más nosotros. Podríamos decirle a la iglesia hermosa: demuéstrame, iglesia, al día de hoy, en este tiempo, demuéstrame, iglesia, que eres buena iglesia, una buena iglesia. Demuéstrame. Y entonces algunas personas podrían decir: no, la iglesia hermosa sí es buena iglesia, porque ahí hay buena atmósfera, ahí hay buen ambiente, porque hay buena música. No, hombre, la música los domingos de la iglesia está pero buena. Y luego tienen un buen programa de jóvenes. Y todo eso sería como tirándole como ya en 1 Corintios 13, como simplemente ruido, metal que retiñe, que hace ruido. Eso no demuestra que eres una buena iglesia, ni la buena música, ni que aquí regalan comida, ni... A donde va la lógica de Pablo es muy diferente a donde los está llevando el razonamiento a ellos. Porque fíjese lo que dice. Dice Pablo: ustedes mismos son nuestra carta. Su diario vivir, cómo se comportan en el trabajo, en la escuela, en el parque, con sus amigos, las pláticas que tienen con sus conocidos, cómo se la llevan por allá. Dice, esa es mi lógica. ¿Quieren que le demuestre que soy buen maestro? ¿Cómo viven mis alumnos allá afuera? ¿Quieren que les demuestre que esta es buena iglesia? ¿Cómo viven los miembros de esta iglesia allá afuera? No aquí mientras está el show religioso, sino allá afuera. Y además, eso era la lógica de Pablo siempre, ¿no? Tu testimonio, tu diario vivir, no como estás aquí en estas cuatro paredes, no como te portas cuando estás cerca de otros brothers. Por eso cuando Pablo mandó los requisitos para los líderes, allá en 1 Timoteo capítulo 3, por ejemplo en el versículo 7 dijo, es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera. No dijo de los de adentro. No, hombre, brothers, aquí adentro todos somos unas blancas palomitas. Aquí adentro nos portamos muy bien. Aquí para fingir 1 hora, 2 horas está más hecha que fingir todas las 20 y tantas horas del día. Entonces, por eso Pablo dijo en 1 Timoteo que tengan buen testimonio de los de afuera. En 1 Timoteo, ahora en el capítulo 5, el versículo 10, dijo que tengan testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Se fija? O sea, ya es, órale, ¿cómo demuestro que soy buen maestro? Vean a mis alumnos. ¿Cómo se demuestra que es una buena iglesia? Vean a sus miembros. Vean a sus miembros. En el pasado, no le voy a decir cuánto, por si alguien me está escuchando que no se den cuenta que estoy hablando de ellos. Me invitaron a pastorear una iglesia. Y mi esposa y yo empezamos a aceptar a ofertas de ir a visitarlos.
De hecho, antes de la oferta de pastorear, estuvimos yendo y prediqué y llegué a conocer a varios de los miembros de esa iglesia. Y luego nos dieron una oferta que si podríamos, por favor, pastorear la iglesia. Una oferta muy buena, o sea, de esas que dice usted, wow, de aquí soy, porque aquí hay de dónde, ¿no? Después les dijimos, vamos a orar, lógicamente uno dice, bueno, vamos a meditarlo entre nosotros. Pero la conclusión por la cual mi esposa y yo, a donde sentimos que Dios nos llevó a por qué no ir a pastorear esta iglesia, fue por los miembros. Me dijo mi esposa, o los matas tú o te matan ellos. Porque, o sea, los miembros no eran algo que admirar. Y así nos ha tocado, ¿no? Así nos ha tocado. En esta iglesia hay gente que ha venido por ustedes mismos, porque los invitaron y lógicamente vinieron porque vieron que tenían buen testimonio. O sea, por eso, porque dijeron, cuando la hermana Dinora invitó, por ejemplo, a Aide, también invitó ¿dónde quedó la hermana? Ahorita la vi aquí. La mamá de... También, la mamá de... ¿Está dando clase? Anel. ¿Verdad que también lo invitó? Y a Gabriel, ¿dónde está Gabriel? Allá está Gabriel. O sea, para mí me está diciendo que Dinora, así como es argüendera y todo, da buen testimonio. Será ruidosa y escandalosa, pero da buen testimonio porque la gente que la conoce sí quiere venir. O sea, uno se siente orgulloso de tener gente que sí puede invitar a otra gente aquí a la iglesia. Y así es como varios de ustedes han traído a gente por su buen testimonio. Hace algún tiempo atrás, tampoco le quiero decir cuánto para que no lo identifique, una persona de la iglesia me dijo, pastor, y no me dijo ya no voy a ir, pero me dijo, ya nomás vamos a ir a la iglesia, nos vamos a tomar un descanso y vamos a ir a la iglesia de vez en cuando. Y yo luego supe que ya no iban a venir, por lo que estaba pasando. Me dijo, nos vamos a tomar un descanso de la iglesia. Lógicamente le duele a uno cuando se va alguien, pero la otra mitad de mi cerebro pensó, bueno, ya que no va a venir, brother, a lo mejor van a venir aquellos que no vienen porque él viene. Les diré yo que ya no va a venir o ellos se darán cuenta solos. Porque hay gente que no viene porque algunos de los que vienen. O sea, el testimonio es bien poderoso. Y ese es el razonamiento de Pablo. Vea el versículo 2 otra vez. Ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. La mejor prueba, está diciendo Pablo, de que soy un maestro genuino, son ustedes que están viviendo mis enseñanzas. La mejor carta de recomendación que yo puedo tener, dice Pablo, es el comportamiento de ustedes. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero ahora verá el versículo 3. Es evidente, fíjense cómo lo recalca, es evidente que ustedes son una carta de Cristo. Ahora aclara Pablo, ustedes no me están reflejando a mí, ustedes están reflejando a Jesucristo. Porque es lo que Pablo dice, yo no me reflejo a mí mismo, yo soy un reflejo de Jesucristo. Y entonces aclara Pablo, es evidente su diario vivir, su testimonio, todo lo que ustedes hacen, sus comentarios, sus acciones, sus decisiones, sus prioridades, sus actitudes, sus pensamientos, las palabras que salen de su boca. Todo eso refleja a Jesucristo. Son una carta viva de Cristo Jesús. Son una carta de recomendación que cualquier persona aceptaría como genuina, como verdadera. Oye, a ti te enseñó alguien bien. Es triste que hoy muchas de las religiones que atacan al cristianismo, la evidencia más fuerte que tienen son los mismos cristianos. O sea, es triste que tengan esa evidencia tan poderosa y que digan, pues su Cristo no es verdadero, ¿cómo que nuevo nacimiento? ¿Cómo que el que está en Cristo es nueva criatura? Si los países cristianos como
México están saturados de crimen y de robo y de asesinatos y de engaños y de traiciones. Eso quiere decir que si México es considerado un país cristiano y hay tanto de eso, pues está dudoso. Y entonces la gente voltea a ver a sus vecinos también que dicen que son cristianos y dicen, es increíble que estas personas tengan el verdadero poder del que dicen que tienen los cristianos, que el Espíritu Santo llega y los transforma. Pues si yo los veo cómo se pelean y cómo se gritan y cómo se hablan y cuántas veces ha venido la policía a esta casa cristiana. Y entonces, tristemente, de ahí se agarran todos aquellos críticos del cristianismo. De ahí se agarran tanto musulmanes como budistas, como hinduistas, incluso de ahí se agarran sectas como los mormones y los testigos de Jehová para decir que el cristianismo de nosotros no es genuino. Por tanto cristiano malo que hay, tanta mala carta de recomendación. Pero Pablo dice, no, ustedes, corintios, son mi carta. Fíjese el versículo 18, aquí mismo donde estamos en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice Pablo, eso es obvio, es lógico, tiene que suceder, es un efecto secundario de hacerse cristiano, de venir a los pies de Cristo, de nacer de nuevo, que sean transformados y que todo mundo se dé cuenta, que sea para todos, no nomás para los del grupo, que sea que les tapen la boca con sus buenas obras, con su diario vivir, con sus buenas acciones, a tal manera que sus contrincantes, sus enemigos, no tengan nada que decir de ustedes. Pero sigamos leyendo, versículo 3, hermanos, otra vez. Dice, es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Y otra vez dice, nosotros hemos hecho buen trabajo en la enseñanza y en la exhortación. Pero en realidad, nosotros no les dimos el nuevo nacimiento. Nosotros no fuimos quienes les dimos la transformación. Fue el Espíritu Santo. Dice, del Dios viviente. Refiriéndose a que Dios es tan real que se puede ver en tu diario vivir. O sea, ¿cuál es la diferencia de un cristiano, un ser humano que tiene a un Dios vivo? O a un ser humano que tiene un Dios de madera o de metal, o en la tortilla o en el pan. ¿Cuál es la diferencia? Muchas veces no se ve, porque ambos son un show en el edificio religioso. Ambos se portan muy bien en la iglesia, o en la sinagoga, o en la mezquita, o en el templo, o en la iglesia, se portan muy bien ambos. Tanto el que dice que tiene el Dios vivo como el que tiene una imagen. Pero no debería ser. No debería ser. El que tiene el Dios vivo, ese Dios vivo está vivo cuando usted está en el templo y cuando no está en el templo. Ese Dios vivo está vivo y actuando y está activo siempre, ya sea la hora que sea, el día que sea día festivo, no sea día festivo, ande usted de vacaciones o esté en el trabajo, usted esté dormido o esté despierto, esté con amigos, esté con la pareja, ese Dios vivo siempre está y por lo tal usted siempre tiene que estar siendo redarguido, motivado a adorarlo, a darle la reverencia que Él se merece, porque es un Dios vivo, un Dios de veras. A diferencia de los demás que vienen nomás y se portan así medio religiosones, cuando se congregan 2 o 3 y ya cuando se acaba ese show es una vida igual que los demás, pues. Y otra vez, o sea,
Habló Pablo, otra vez mencionó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, muchas personas creen que son las emociones el día de hoy, pero el Espíritu Santo es alguien real que está trabajando en nuestro ser todos los días. Nos está redarguyendo, nos está guiando, nos está consolando, nos está capacitando, nos está llenando de habilidades. El Espíritu Santo nos está transformando, día con día nos está dando santidad. El Espíritu Santo, por eso, por la palabra de Dios, Gálatas otra vez, escrito por Pablo en el capítulo 5, versículo 22, dijo bien claro, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. O sea, tiene que existir un cambio en tu vida. Por eso Pablo es muy fácil la lógica de, ustedes son mi carta de recomendación. Y para los demás religiosos es, ¿dónde están tus verdaderas cartas de recomendación? Y no pueden entender cómo un buen maestro se considera buen maestro sin cartas de recomendación. Y Pablo no puede entender cómo los religiosos que dicen que tienen a un Dios vivo siguen exigiendo tales cartas que no sirven para nada. Entonces, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la... Exactamente, tienes que cambiar constantemente, lo dijo Pablo en todas sus cartas, que otra vez Pablo escribió Romanos. Tienes que ser diferente. Por eso el razonamiento de Pablo es, pues ustedes son la carta de recomendación. Si ustedes, o sea, si en este momento oramos por una persona que dice que está aceptando al Señor Jesucristo y venimos aquí todos o los líderes y le ponemos las manos y esta persona llora y se tira al suelo y se arrepiente de sus pecados y dice que acepta al Señor Jesucristo y la vemos una semana después todavía con su vieja vida, con sus viejas mañas, no dejó nada, no cambió nada, sigue siendo igualito, igual de avaricioso, igual de tranza, igual de mentiroso, igual de embustero, y todavía no ora, no lee la Biblia, no nada. Es fácil darse cuenta que en realidad todo esto fue un show y nada más. Un show emocional que no logró un cambio en las personas. Pero ¿cómo nos damos cuenta nosotros cuando no es un show en la iglesia? Por tu diario vivir. Por tu diario vivir. Sigamos leyendo, versículo 3 dice, es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, fíjese, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Ahora Pablo ya les disparó directo ¿a quiénes? A los judaizantes. A los judaizantes les dice, esta ley, esto que tienen ustedes escrito, no está escrito en un libro religioso, no en tablas de piedra. Pablo está haciendo un contraste, brother, de la naturaleza externa del antiguo pacto. Usted recordará ahí en Éxodo 32 cuando Jehová le da las piedras de los mandamientos a Moisés. Y entonces pues ahí tenían la ley. O sea, esas piedras podían ordenar, pero no daban el poder para obedecer. Eso es lo que hace la religión, ¿no? Para ordenar son muy buenos. Pero ¿y el poder? El poder, ya ve que el cristiano también, nosotros los cristianos somos muy buenos para exigir poder. Y que tenemos poder, y tenemos poder, y tenemos poder. Pero no sé de qué poder hablan muchas veces porque nomás lo dicen cuando están dentro de una iglesia. Pero ¿por qué no tiene poder para controlar su lengua allá afuera? Pero ¿por qué no tiene poder para no andar de tranza allá afuera? Pero ¿por qué no tiene poder para controlar su ira, su orgullo, su egoísmo, su vanidad? ¿Por qué no tiene poder? Pero en la iglesia dice que tiene poder. Pues porque será igual que los religiosos que simplemente tienen las reglas escritas en tablas de piedra, pero no en los corazones. Así que Pablo agarra un contraste, está haciendo el contraste entre la naturaleza externa del antiguo pacto y la obra transformadora del nuevo pacto. Ese es el contraste. El antiguo pacto te decía que
pero no podías hacer nada al respecto. No tenías el poder para cambiar. No tenías al Espíritu Santo. O el nuevo pacto donde Jesucristo ya pagó por nuestros pecados y ahora sí el Espíritu Santo puede vivir dentro de nosotros constantemente. O sea, ese nuevo pacto te da el poder para servir a Dios. El poder para tener buen testimonio donde sea, si es que somos genuinos. Entonces, brothers, los que estaban exigiendo las cartas de recomendación a Pablo, estas personas que estaban cuestionando la autoridad de Pablo, tenían su mente como el resto de los religiosos la tienen. Y llega un momento donde Pablo dice de estas personas que son falsos profetas, son falsos maestros. Pablo mismo les dice, ustedes son los falsos. Fíjese, vayamos al capítulo 2, al capítulo anterior de 2 Corintios. Nomás leamos la porción del versículo 17. Y dice ahí, fíjese, Pablo es medio sarcástico, Pablo. Dice en capítulo 2, 17 de 2 Corintios, a diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Ahí, así. A diferencia de ya saben quién, yo no trafico con la palabra de quién, de Dios. Lo que está diciendo es que yo no estoy buscando sacarle ganancia a esto, no estoy buscando billete, no estoy buscando un pedestal, no estoy buscando sacar algún tipo de beneficio. O sea, y era algo que se podía ver en cuanto todos los de la iglesia se quitaran la venda de los ojos de este grupo que por lo general es carismático. Se iban a poder darse cuenta que a ellos los que los motivaba era el dinero, los motivaba el tener billete, los motivaba las ganancias deshonestas. Entonces, tal vez estas personas, y lo vemos porque fíjese, dice, a diferencia de estos o de muchos, nosotros no somos de los que trafican. Está hablando de billete. Entonces, tal vez predicaban algún mensaje temprano de la prosperidad o de riquezas o del éxito que todo creyente tiene que tener. Porque ya en el capítulo que es 10, 11 y 12 vemos donde Pablo se empieza a defender porque lo estaban atacando por su manera de vivir tan humilde, tan pobre, tanta necesidad. O sea, le dicen, ¿cómo un cristiano va a tener esas casas que tiene Pablo? ¿Cómo un cristiano va a vivir con eso? O sea, y Pablo se empieza a defender aquí en esta carta de 2 Corintios, ya el capítulo 10, 11 y 12. Entonces, estas personas, por lo general, brothers, usaban algo de palabra, como siempre le hacen los falsos, usaban algo de palabra. Por lo general, le podemos ver, en este tiempo no se había escrito el Nuevo Testamento, andaban ya algunas cartas apostólicas rondando por ahí, pero ellos lo único que tenían era el Antiguo Testamento y de ahí se estaban apeñuscando los judaizantes. Dice Pablo otra vez aquí en el capítulo 2:17, dice, más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Dice Pablo, yo sí estoy siendo sincero. O sea, imagínese con qué problemón tiene Pablo, defendiéndose en contra de estos que están usando el Antiguo Testamento como una regla que tiene que seguir siendo vigente. Y Pablo no tiene nada en sus manos con qué defenderse, es más que decir, yo estoy hablando con sinceridad. Esto es lo que Dios me ha dado. Y avienta muchas veces pruebas. Y la prueba más grande que está aventando ahorita es, la ley no está escrita como en el Antiguo Testamento en piedras. Ahora la ley, como dijo Jeremías, vayamos a Jeremías, ahora está escrita en tu corazón. Jeremías 31, versículo 31. Porque era una profecía que todavía seguimos esperando que se cumpla al lleno. Jeremías 31, 31. Dice, he aquí, dice Jeremías, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová.
Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. A eso se está refiriendo Pablo, ¿se fija? Qué contraste tan bonito. Por eso, volviendo al capítulo 3, al versículo 3, es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedras, sino en tablas de carne, en los corazones. En los corazones. Cuando el escritor de Hebreos hace un comentario sobre Jeremías 31, en Hebreos capítulo 8, dice esto al final de su comentario sobre la profecía de que Dios iba a escribir su ley en nuestros corazones. En Hebreos 8:13 dice el escritor de Hebreos: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Y por eso atacaban a Pablo. Por eso atacaban a Pablo. Porque querían que fuera simplemente una religión más. Como todas las que hoy hay, brother. La religión de hoy, la falsa religión, ya saben, nomás existen dos religiones, la verdadera y la falsa. La religión verdadera es por gracia. El Espíritu Santo entra en su ser cuando usted acepta a Jesucristo. Usted nace de nuevo. Entra de Jesucristo a su vida. Usted nueva creación. Usted hereda la salvación por fe y únicamente por fe. No por obras. No porque da dinero. No porque cambia su vestimenta. No porque deja de tomar. No porque deja de robar. Por fe en Cristo Jesús. La obediencia es un efecto secundario de nacer de nuevo. Pero la religión falsa le da leyes, muchas leyes. Algunas le dicen no te puedes vestir así, no puedes comer esto, no te tienes que cubrir la cabeza, no puedes hacer aquello. Muchas leyes, pero no le da el poder para obedecerlas. No tiene el poder. La gente lo hace por temor, por intentarse ganar la salvación, la gracia de Dios, la misericordia, por intentar caerle bien a Dios. La gente se esfuerza y hasta latigazos se dan en la espalda, hasta caminan de rodillas, hasta se amarran bombas al pecho por intentar conseguir lo que tanto trabajo les cuesta. O sea, se van a extremos muy grandes, porque dentro de ellos no hay poder, no hay fuerza de voluntad, no hay un espíritu que los dirija, que los convenza, que les redarguya. No hay conciencia fuerte, pura conciencia débil, y fácilmente son manipulados y fácilmente las emociones los llevan y los traen por todos lados. Pero el Espíritu Santo que nos da el Dios, ese espíritu nos tiene que mantener a tal grado donde dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 3, ustedes son la carta de recomendación, que dice que el cristianismo es verdadera religión, que dice que Jesucristo es verdadero Salvador, que dice que el nuevo nacimiento es algo real, no es una fantasía, donde dice que las personas verdaderamente pueden cambiar, pueden ser transformadas. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que la iglesia hermosa es una buena iglesia? Porque hay buena música, aunque hoy nos la pintearon. Porque hay buenas sillas. Por el testimonio. El testimonio de los que son miembros de la iglesia. Por eso cuando una persona aquí agarra algún puesto, algún título, intentamos, casi le pedimos que nos permita hacerle un chequeo de antecedentes con el FBI, porque está representando a la iglesia hermosa. Y el tener el privilegio de representar a la iglesia, o sea, no solamente es el privilegio, pero también es el poder que tiene para destruirnos con un mal testimonio.
con una mala actitud, con mal comportamiento.